Gracias a todos por el honor de su tiempo y de su escucha. Después de haber vivido el tiempo litúrgico de Navidad y haber profundizado en los temas previos al nacimiento de Jesús, el nacimiento en Belén, los misterios de la infancia de Jesús, que fueron la circuncisión, la epifanía, la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto. Ahora nos disponemos a considerar los misterios de la vida oculta de Jesús, que son los que hacen referencia a la vida de Jesús en Nazaret, la sumisión a su padre y a su madre en la obediencia, el silencio, la vida cotidiana, la vida en comunidad, la vida en familia, ¿no? El trabajo de carpintero con José, su padre adoptivo, y la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo a sus 12 años. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el contexto de la explicación del credo, hay un apartado grande donde el Catecismo dedica unos números a explicar estos misterios de la vida oculta de Jesús. Número 531 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. El Catecismo nos ha subrayado, queridos amigos, que estamos hablando del periodo de la vida de Jesús en Nazaret. Es el periodo más largo de su vida. Sin duda alguna, sabemos que hasta los 30 años estuvo ahí, hasta que Jesús comenzó su vida pública. El hecho de que se sepa poco de Jesús en estos 30 años en Nazaret, pues no significa que haya una carencia en el Evangelio, sino sencillamente porque forma parte de lo que Dios quiere revelarnos. El silencio de los evangelios sobre estos años de la vida oculta en Nazaret, por lo tanto, pues es un silencio que no es carencia de revelación, sino que es un silencio elocuente. Si Dios hubiera querido que supiéramos más sobre la vida de Jesús en Nazaret, pues simplemente lo hubiera revelado. Pero ese silencio tan elocuente de Jesús, como nos lo presenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos 51 a 52, cuando nos dice que Jesús bajó con ellos y vivió en Nazaret, vivía sujeto a ellos, y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. En estos dos versículos del Evangelio de San Lucas, pues se nos dice poco, pero al mismo tiempo se nos dice mucho. Jesús vivía sujeto a ellos. Él, que es Dios soberano, no quiso traducir su soberanía en vivir por su cuenta, en ser autónomo, en hacer lo que le parecía, sino que vivía sujeto en aquella comunidad que es la familia. Con esto, Jesucristo nos quiso enseñar que la forma más segura de descubrir la voluntad de Dios y de seguir los caminos de Dios en nuestra vida es la obediencia. Es mucho más fácil equivocarse cuando tenemos que hacer discernimientos que no están sometidos a la obediencia. Cuando hay que hacer opciones en las que no hay nadie que te pueda indicar el camino, tienes que discernirlo delante de Dios. Y es mucho más fácil equivocarse cuando hago las cosas por mis propios y únicos medios que cuando la voluntad de Dios nos viene expresada en los que nos ha puesto en el camino para ser representantes de su autoridad. ¿Y quiénes son estos representantes de la autoridad? Los padres. Los padres son los representantes de la autoridad divina. En el libro del Eclesiástico se nos dice que este es el principio del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque Dios te los ha puesto en el camino de tu vida como una forma de recibir la soberanía de Dios y de descubrir sus caminos.
Eso Jesús lo asumió como un camino propio. Al asumirlo, nos está enseñando a nosotros pues el gran valor que tiene la vida de familia. No nos imaginamos, ni remotamente, pues a un Jesús que por el hecho de haberse encarnado, de ser el Hijo de Dios, se sintiera no obligado a obedecer a sus padres, a José y a María. Esto realmente no lo podemos imaginar. Jesús, como dice el Evangelio, vivía sometido. La palabra sumisión en nuestro lenguaje castellano tiene unas connotaciones pues un poco despectivas que necesitamos purificar, ¿no? Una persona sumisa a veces la entendemos como alguien que no tiene personalidad, como alguien que no piensa por sí mismo. Y este concepto necesitamos purificarlo. La palabra sumisión quiere decir un abrazar la voluntad de los padres, porque uno entiende que en ella está descubriendo el camino de Dios. Esa es la real definición de sumisión. Jesús no era uno de esos que se creía muy listo, que se las sabía todas, ni que se consideraba dispensado de obedecer porque tenía un gran conocimiento de la ley. No, tampoco tenía Jesús una actitud vanidosa o tampoco un complejo de superioridad sobre los demás, no. Jesús, con su estancia en Nazaret y el sometimiento a sus padres, nos está dando una gran lección, ¿no? ¿Cuál es el camino redentor que Jesús nos enseña en Nazaret? En esta vida oculta de Nazaret, se nos dice que Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esas tres palabras se nos está diciendo que una forma de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida es creciendo, ¿no? Creciendo en estatura, creciendo en sabiduría y creciendo en gracia. Cuando el hombre cuida de su salud sin hacer una obsesión de ella, crece en estatura. Cuando nuestros hijos crecen sanos o luchamos contra las enfermedades, también con esto estamos dando gloria a Dios. Cuando el hombre cuida de sus experiencias, crece en sabiduría. Apreciando la cultura, el hombre da gloria a Dios. Creciendo siempre en esta dimensión de estar en continuo aprendizaje, teniendo una conciencia de que siempre tenemos que ir aprendiendo más y más, teniendo esta condición de discípulo. Siempre en nuestra vida estamos aprendiendo como alumnos ante el libro de la vida. Cuando el hombre cuida su vida espiritual, crece en gracia. Entiende que en la vida espiritual nunca podemos considerarnos que ya la hemos poseído, que ya la tenemos, que siempre la gracia es un don de Dios que está en crecimiento. Y ante Dios siempre seremos principiantes en el camino. ¿Cómo podemos entonces seguir su camino? Teniendo una disposición de crecimiento. Jesús, en su vida oculta de Nazaret, nos está dando una gran lección. No es que el Evangelio diga poco, ¿no? Porque solamente tiene estos 2 versículos. Y nos tenemos que resignar solamente a eso, no. Es que en estos 2 versículos se nos ha dicho todo lo que debemos saber y en qué consiste este camino ordinario hacia la santidad. Primer misterio de la vida oculta de Jesús: la obediencia. En el número 532 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el 4º mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán
había destruido. Toda la vida de Jesús es redentora. Es cierto que tiene su momento cumbre en la muerte y en la resurrección, pero toda la vida de Jesús es redentora. Se nos recuerda que en esta sumisión, ¿no?, que Jesús tuvo a María y a José, estaba cumpliendo perfectamente el cuarto mandamiento. Y nos estaba dando la gracia para que nosotros podamos también cumplir con este cuarto mandamiento. Jesús no nos da una ley que Él mismo antes no haya cumplido. Él se ha sometido a la ley de Dios que nos pide para nosotros. Y esto es muy, muy importante. Jesús nos da la gracia para poder hacer de la ley nuestra liberación. Jesús se somete a la ley como una escuela de vida. Por eso, en este momento podemos decir que Nazaret es para nosotros una gran escuela de vida. Dice el catecismo en esta frase misteriosa, pero muy, muy importante: esta obediencia es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Jesús, el Hijo de Dios, tiene una plena obediencia a su Padre Dios. Y esta obediencia tiene una imagen en la vida temporal. Y esta obediencia es lo que Jesús vivió en Nazaret. Nos podemos preguntar, ¿Jesús podría haber obedecido a su Padre Dios sin haber obedecido a José y a María? Las dos obediencias estaban conjugadas y entonces de hecho podríamos responder, tal y como Dios lo hizo. La respuesta es no. Las dos obediencias están conjugadas. Obedeciendo a José y a María, estaba obedeciendo a su Padre. Así también es en nuestra vida. El cuarto mandamiento es una forma de discernir la voluntad de Dios. Otra cosa importante que se subraya aquí en el catecismo es el hecho de que Jesús se preparó en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano de cada día Jesús se está preparando para poder decir las palabras que pronunció en Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es imposible que alguien llegue al momento del martirio y tenga la madurez para poder entregar su vida si durante toda su vida ha hecho solo lo que ha querido de una forma egoísta. El momento último de la entrega de un mártir se va preparando durante toda la vida. Lo que Jesús nos está enseñando en esta vida oculta en Nazaret es que no hay momentos en la vida que no tengan ningún valor. Cuando nosotros, ¿no?, queremos vivir en esta monotonía o quejarnos de esta vida tan monótona, de esta vida muchas veces demasiado rutinaria, tenemos que ir pensando que es ahí en lo ordinario, queridos amigos, donde nosotros nos vamos preparando para poder dar una entrega total a nuestro Padre Dios. No es rutina, no es monotonía, es simplicidad de vida donde nos preparamos para la grandeza. La entrega de Jesús en la cruz por nosotros había estado preparada durante toda esta vida de su misión en Nazaret, en abrazar extraordinariamente lo que era ordinario. Es ahí la clave que encontramos en esta obediencia de Jesús. Segundo misterio: el silencio, la familia, el trabajo. En el número 533, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y aquí el Catecismo nos ofrece un texto de la homilía del Papa Pablo VI en Nazaret, dicho el 5 de enero de 1964. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece también una lección familiar. Su comunión de amor,
sencilla y austera belleza de la familia de Nazaret, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret es la casa del hijo del carpintero. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar esta austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Queremos finalmente desde aquí saludar a todos los trabajadores del mundo y enseñarles el gran modelo al hermano divino que cada uno de nosotros tiene. El Papa Pablo VI, en este discurso pronunciado en Nazaret, está subrayando explícitamente unos determinados valores morales y espirituales que están presentes en la vida oculta de Jesús en Nazaret. El Papa pone y subraya 3 valores. El primero, el valor del silencio. Se refiere al hecho de que en la vida de la familia, como dice San Ignacio de Loyola, el amor se expresa más con las obras que con las palabras. El hecho de que en la vida de Jesús en Nazaret hayan quedado pocas palabras quiere decir que nos están enseñando más por lo que hacen que por lo que dicen. Que en la primera parte de su vida Jesús haya mantenido este silencio tan prolongado quiere decir que la revelación de la voluntad de Dios también tiene lugar en el silencio, tiene lugar en el servicio del día a día, en la sumisión, en la vida cotidiana, que ahí está teniendo lugar el misterio de Dios para cada uno de nosotros, aquello que Dios ha entendido que es nuestro camino de felicidad. El segundo valor que expresa el Papa es el valor de la familia. El valor de la comunidad. El hecho de que uno aprende a pasar de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Lo primero que nos sale a nosotros es el yo, ¿no? Para mí, de mí, conmigo, ¿no? Así como el niño. Llevamos ese egocentrismo en nuestra carne. Y uno tiene que aprender e irse educando para pasar del yo al nosotros. Tenemos que tener una pedagogía de educación en el sentido comunitario de nuestra vida. La familia de Nazaret nos introduce en el misterio de la vida comunitaria. Para ello es muy importante que la vida sea austera y sea sencilla. Es por esta razón que el Papa Pablo VI dice, hace que uno se apoye mucho más en el valor de la familia misma. Si la familia no es austera, no es sencilla, ¿no? Y nos estamos prodigando en todo tipo de materialismos y de consumismos, uno se apoya y termina apoyándose siempre solo en los materialismos que nos introducen en nuestras familias, que en la familia misma. Me apoyo más en los caprichos que me dan que en mi padre y en mi madre. Tercer valor que nos explica el Papa, el valor del trabajo. Jesús es el hijo del carpintero y también es el carpintero. No sabemos con cuántos años murió José, pero obviamente cuando José muere, Jesús pasa a llevar a solas las riendas del trabajo que antes hacía en colaboración de José. En el Evangelio de San Mateo hay un versículo que nos dice, Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero también el Evangelio de San Marcos, en otro episodio nos dice, Marcos 6:3, Jesús el carpintero. Es decir, que podríamos hacer una especie de diferencia entre cuando José estaba vivo, Jesús era el hijo del carpintero, y cuando Jesús ya estaba solo tomando las riendas de la carpintería, del negocio de su padre, Jesús es el carpintero. Ya no está José, ya Él es el carpintero. Redimimos nuestra vida viviendo el trabajo de una forma vocacional. Haz lo que te corresponda hacer, pero hazlo con una entrega de amor, haciendo del trabajo una ocasión de la entrega de tu vida.
Tercer misterio de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Jesús perdido y hallado en el templo. El número 534 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? Y María y José no comprendieron esta palabra, pero la cogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Como bien sabemos, queridos amigos, este es el quinto misterio del Santo Rosario cuando rezamos los misterios gozosos. Merece la pena que nos centremos en este texto por el hecho de que este punto del catecismo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los 30 años ocultos de Jesús. Las palabras pronunciadas por Jesús en este pasaje son las únicas palabras que conocemos de Él por los evangelios en 30 años. Las primeras palabras que han llegado a nosotros pronunciadas por el Hijo de Dios. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 41 al 49, nos dice que cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino. Y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Este episodio lo relata solamente el Evangelio de San Lucas. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y evidentemente se vivía en la familia de Nazaret un clima religioso. Hay que decir que la Sagrada Familia vivía no únicamente con el cumplimiento mínimo, sino que cumplían con creces lo que la ley le mandaba a los judíos. Tenemos en el libro del Éxodo que 3 veces al año se celebraba la fiesta y que los judíos fueran a Jerusalén. Y hay que decir que no está nada claro que tuviesen obligación de ir a Jerusalén los que vivían en Galilea. Estamos hablando de unos 150 kilómetros de distancia. Parece ser que los israelitas de Galilea no tenían esta obligación, y sin embargo la familia de Nazaret iba. Y también es totalmente seguro que las mujeres no tenían obligación de ir, y ellas iban. Y también es seguro que hasta los 13 años no tenían obligación de ir, y sin embargo Jesús va cuando tenía 12 años. Lo cual nos dice una cosa muy interesante. Jesús no solo ha venido a cumplir la ley, sino que ha venido a superarla, ¿no? A cumplirla y sobrepasarla. Esto es una tremenda lección para todos nosotros. Cuando nosotros planteamos nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, haciendo esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para cumplir? ¿No? Quien hace las cosas por mero cumplimiento tiene el riesgo de no vivir el espíritu de la ley. Y continúa el texto diciendo que cuando terminaron se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. La fiesta de la Pascua, ¿no? de los ácimos, duraba 7 días. Cuando terminó, cabe pensar que al regresar a Nazaret iban en una caravana, algo muy común en la región, pues para aumentar la seguridad
Y además daba cierta libertad en el movimiento, porque iban parando cada 30 o 40 kilómetros. Es decir, que las jornadas de camino eran bastante largas en un día. Con respecto a esos 3 días, ¿no?, a ese retorno en el que se encuentran con la sorpresa de que Jesús no estaba con ellos, tal vez María le dijo a José: pensaba yo que estaba contigo. Y José le responde a María: pensaba yo que estaba contigo. Al final de las preguntas y las respuestas, el caso es que Jesús no estaba en la caravana rumbo a Nazaret. Y aquí se suscita como una especie de crisis en nuestra Sagrada Familia. Quizás la primera crisis de la Sagrada Familia. ¿Dónde estaba el niño? Muchas cosas pasarían por la cabeza de sus padres. El hecho de que Jesús se hubiera quedado en Jerusalén era difícilmente entendible. ¿Por qué lo había hecho? Continúa el texto diciéndonos que cuando se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos, regresaron a Jerusalén. Podemos imaginar el sufrimiento de María y de Jesús la noche antes de regresar a Jerusalén, pensando: ¿dónde está nuestro hijo? Bien saben ustedes, las que son madres, que cuando un hijo falta en la casa, ustedes no se duermen hasta que el último llegue, hasta que escuchen esa puerta cerrarse del último que entró. Para José y para María, esta noche fue la noche oscura, un momento de gran prueba. Y la sobrepasa, ¿no?, porque la sorpresa de ellos es que cuando llegan y lo encuentran, Jesús no los estaba buscando a ellos. Él estaba en el templo hablando con los doctores y parecía que Jesús no estaba para nada inquieto. Sus padres no podían explicarse esta actitud. Y José y María sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el don de Dios para ellos y que ellos lo habían recibido de una forma milagrosa. Pero no son conscientes del nivel de intimidad que Jesús tiene con su Padre, ni tampoco son conscientes de que este momento que estaban pasando era una lesión que les estaba educando el corazón. Algunos dicen que este momento para ellos pudo ser más duro incluso que la huida a Egipto. Porque cuando huyen a Egipto por lo menos estaban juntos los 3. Ahora Jesús no estaba con ellos. Y Él era el mayor tesoro que tenían encomendado por Dios en su vida y se les había perdido. Estaban como los apóstoles, ¿no?, que se quedan en una profunda tristeza en ese momento de la muerte de Jesús. Algo así podríamos decir que pasó José y María en esa noche. Esa es la noche oscura en la que Dios está purificando, porque quiere enseñarles, quiere mostrarles que ese niño no les pertenece a ellos de una manera exclusiva, que es ante todo y sobre todo Hijo del Padre. Dios tiene que educar el corazón de María para ese desprendimiento de Jesús. Todo padre o toda madre pueden tener pues una tendencia muy natural a la posesión de sus hijos. Pretender que su hijo esté siempre cerca, intentar que su hijo no sufra, ¿no?, intentar evitarle los dolores, es una tendencia muy lógica y natural. Es un poco la lógica del amor, que quiere cerca a la persona que ama y quiere intentar hacer que no sufra. Esa lógica del amor humano podría llegar a ser un poco incomprensible en el misterio de la redención de Jesucristo. Y María estaba siendo educada, no para poseer a su hijo, sino para entregarlo, no para intentar evitarle cualquier sufrimiento, no para intentar evitarle el camino de la cruz, sino para ayudar a su hijo en el camino de la cruz. Hay una gran pedagogía en esa noche oscura, donde José y María están siendo interiormente preparados. Y es importante tener presente que esto es lo que hace el Señor con José y con María, luego lo va a hacer con Pedro, y lo hará con cada uno de nosotros, en su forma y en su momento, porque también nosotros necesitamos ser desposeídos de todas nuestras seguridades para que podamos ver a Dios. A veces nos sentimos solos, nos sentimos desnudos en la noche oscura de nuestra vida. Pero todo eso, queridos amigos, es para que Dios nos purifique en el desprendimiento. El Señor nos dice a cada uno de nosotros: hombre de poca fe,
¿por qué has dudado? Recuerda que todo esto que te puse, toda esta prueba, te la he hecho, te la he puesto para que aprendieses a confiar en mí. Jesús sabe que sus padres están sufriendo, pero curiosamente no le ahorra ese sufrimiento. Los está preparando para vivir ese consejo evangélico, ¿no? Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y la vida eterna, nos dice Mateo 19:29. Ahora le pide ese desprendimiento a José y a María. Están recibiendo una lección de abnegación, que significa negar el yo como determinante en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Negarle a mi yo, a mi egoísmo, de ser yo siempre el que decida el cómo, el dónde, el cuándo, a mi forma y a mi manera. Y nos va enseñando a que nosotros debemos abnegar nuestro yo, no como yo quiero, sino como tú quieras. No a mi modo, sino a tu modo. No por mis caminos, sino por tus caminos. Lo mismo que cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El camino es así, cada uno a su modo. A Pedro de una manera, a José de otra, a María de otra. A unos más temprano, a otros más tarde. Pero a cada uno le va a llegar su momento. Todos también tenemos la elección de la abnegación. El Evangelio nos presenta algo muy, muy humano en José, María y también en Pedro. Ellos no comprendían aquello que les estaba pasando, pero no lo comprendían y aún así no lo rechazaban. Y nos dice el Evangelio que María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Todas estas cosas en su corazón. Por eso, queridos amigos, para concluir esta explicación de los misterios de la vida oculta de Jesús, es importante